Bueno, hermanos, bendiciones. Señor me los bendiga. Bienvenidos todos. Le damos la bienvenida a todos y les mandamos un fuerte abrazo a todos. Hoy me gozo de poder saludarles y verles. Que están bien, re bien, hermano Luis, pues ni digamos, ¿va? Está re bien. Y todos, gracias a Dios. Vamos Buenas a... noches, Dios les Buenas bendiga. noches. Hermano Jaime, bienvenidos, hermano, Señor te Gracias. bendiga. Nos Igualmente, alegra hermano. que estés ahí, ¿oíste? Amén. Hoy vamos a ver el estudio número 6 de Marcos, capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a meditar en los versículos del 29 al 34. Ahí esos versículos nos hablan de la sanidad de la suegra de Pedro, ¿verdad? ¿No? Muchos hacen chiste de este hecho, ¿verdad, hermano? Pero a mí no me gusta hacerlo porque fue una obra que hizo el Señor, ¿verdad? Entonces, como tal, pues tenemos que recibir la bendición que nos ministra ese hecho, ¿verdad? Y entonces, con las disculpas de los hermanos que se han burlado de esto, pero yo sí no, ¿verdad? Entonces, leamos del versículo 29 al 34, hermana Deri, ayúdeme, por favor. Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a la suegra de Simón y a muchos otros. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era él. Amén. ¿Quién era Jesús? ¿Ah? Amén y amén. Difícil sacar estudios de versículos así que aparentemente no tienen mucho, ¿verdad, hermano? Que extraerles uno, pero con la ayuda del Señor vamos a hacer la exposición. Dice aquí la palabra, hermano, en los versículos que leímos, que Jesús, ¿en dónde se encontraba? Se encontraba en la sinagoga, ¿verdad? Ahí en la sinagoga había hecho algo maravilloso, como era la liberación de un endemoniado que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, pues Jesús, cuando entraba a una sinagoga, hermanos, lo primerito que hacía el Señor era enseñar la palabra y después hacía los favores. Entonces, damos por hecho que en ese momento Jesús enseñó la palabra y después hizo la liberación a esta persona que tenía un espíritu inmundo, o sea, un demonio, ¿verdad? Entonces Jesús hace eso, hermano, y sale de la sinagoga junto con los 4 discípulos que acababa de llamar, ¿verdad? Que era Pedro, Andrés, Juan, Jacobo y Juan. En ese orden nos pone la palabra. Entonces, y Jesús, por iniciativa propia, dispone ir a la casa de Pedro. Si notamos en el versículo que leímos, el 29, dice que Jesús, por su cuenta, agarra y va a la casa de Pedro, ¿verdad? Y le acompañó, pues,
era normal que le acompañara a Pedro, su hermano Andrés, pero además iba con ellos, con él, Jacobo y Juan. Los cuatro discípulos o apóstoles recién llamados, ¿no, hermanos? Porque se recuerda cuando hablamos del llamado, como estos cuatro hombres, ¿verdad? Lo dejaron todo y se fueron atrás de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque el llamado es irresistente, hermano. Alguien que al Señor llame, hermano, no se queda donde está. Siempre va atrás del Señor. Y entonces dice que ya cuando Jesús estaba en la casa de Pedro, allí dice la palabra, que entonces ya vienen y le hablan de que la suegra de Pedro estaba enferma. Pero no le dicen, mire, Pedro no le dijo antes, va cuando salen de la sinagoga, Señor, ve a mi casa porque tengo enferma a mi suegra, ¿verdad? No. El Señor, ¿verdad? Que conoce todo, hermano, y conociendo la necesidad que había en la casa de Pedro, va allá. Pero aquí dice, y ya cuando estaban ahí, ¿verdad? Dice, y la suegra de Simón estaba, dice, acostada con fiebre, y enseguida dice, hablaron de ella. Pero le hablaron ya hasta que Jesús estaba ahí en la casa. ¿Entiendes? ¿Ah? Pero en la sinagoga no le dicen vamos y la sanas, ¿verdad? No, que Jesús, queriendo hacer un favor en esa casa, dispuso y se fue, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que en un momento dado, todos los que estamos aquí conectados esta noche, hemos tenido momentos de que sufrimos una fiebre, ¿verdad? ¿Mm? Y sabemos qué significa tener una fiebre, ¿verdad? Aquí, la fiebre que tenía la suegra de Pedro era una fiebre bien fuerte. ¿Por qué? Porque la tenía postrada en cama y la tenía imposibilitada de poder hacer algo. ¿Me entiende? ¿Ah? Entonces estamos hablando de una fiebre alta, pues, ¿ah? No es como cuando a uno le da una gripe, póngale, y uno se siente arruinado, dice uno, ¿ah? Arruinado, ¿ah? Y como que me quiere dar fiebre. No, esta mujer estaba temblando de la fiebre, ¿verdad? Yo me recuerdo que he tenido así fiebres que lo dejan a uno temblando y lo estremecen todo el cuerpo de tal manera que uno siente que se va a morir, ¿verdad? Entonces la fiebre, hermano, en el cuerpo, físicamente hablando, la fiebre significa o es el reflejo o es la reacción del cuerpo, ¿verdad? Defendiéndose, porque en el cuerpo hay una infección o una enfermedad que está atacando el cuerpo. Entonces el cuerpo viene y se defiende, comienza a defenderse a través de una fiebre. Manifiesta que ahí hay un problema que hay que atender, ¿verdad? Regularmente las fiebres ocurren cuando hay alguna infección, ¿verdad? No importa que dónde esté alojada la infección, sino que se manifiesta así, ¿ya? Entonces ese aviso que nos da el cuerpo tiene que llamar la atención en nosotros para que atendamos esa necesidad que nuestro cuerpo tiene, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque las fiebres son peligrosas, ¿verdad? Dice que las consecuencias de una fiebre es que produce convulsiones, especialmente en niños, ¿verdad? ¿Mm? Entonces, por eso es que los médicos le aconsejan a los padres que cuando un niño tiene una fiebre, inmediatamente hay que ver cómo se le baja la fiebre, ¿verdad? Porque puede traer consecuencias serias, pero no solo para el niño, para uno también, ¿verdad? Y entonces dice que las consecuencias de una fiebre es que produce convulsiones, ¿verdad? ¿Mm?
especialmente en niños y en personas de la tercera edad, ¿verdad? Entonces, eso nos aconseja a nosotros, hermanos, que, bueno, casi no tenemos aquí tercera edad, pero ya van llegando, ¿verdad? ¿Ah? Amén. Que cuando haya una manifestación de esas, pues inmediatamente miremos de qué se trata. Regularmente uno siente dónde está la infección, ¿va, hermano? Pues muy general es infección de garganta, infección de oídos, algo así, ¿verdad? O una infección estomacal o intestinal, que son las que más frecuentes, ¿verdad? Y que le dan a uno esas reacciones de fiebre. Pero la fiebre no produce solo convulsiones, ¿verdad? Sino que produce deshidratación, ¿verdad? Pero en una convulsión, hermano, es peligroso porque la persona puede perder el conocimiento y puede ser afectado su cerebro, ¿verdad? Con las convulsiones, ¿verdad? Eh, bueno, yo he tenido algunas convulsiones cuando el azúcar se me ha bajado demasiado, hermanos. ¿Ah? Unas 2 veces nada más me ha pasado eso, que se me baja el azúcar, me ha llegado a 40 y entonces comienzo a convulsionar, ¿verdad? Y qué feo, hermano, porque hay una descompensación de todo el organismo y uno se queda, pero malísimo después de eso, ¿verdad? Pero también dice que la fiebre produce deshidratación, ¿verdad? Deshidratación. Y la deshidratación es bien peligrosa, hermanos, ¿verdad? Hay quienes no le dan importancia a la deshidratación, pero fíjese que la deshidratación, ¿no?, baja todo el sistema inmunológico, ¿verdad? La deshidratación. Por eso es que los médicos, se recuerdan cuando comenzó la pandemia, el COVID, los médicos le aconsejaban a uno, tome bastante agua, tome bastante agua, tome bastante agua, porque ellos no querían que la gente estuviera deshidratada. ¿Por qué? Porque el bajón de las defensas del cuerpo, ¿ah?, el sistema inmunológico lo baja la deshidratación y el sistema inmunológico baja, entonces uno agarra cualquier bicho, hermano, cuando está deshidratado. Se le pegan cualquier bicho a uno y uno resulta enfermo de muchas cosas, ¿verdad? Deshidratado. Por eso es recomendable tomar agua. La cantidad de agua que hay que tomar es 8 vasos mínimo de agua en el día para estar hidratado y evitar que nuestro sistema inmunológico se vaya a bajar. Amén. Entonces dice, produce deshidratación. La fiebre muy alta produce daño cerebral. Daño cerebral, ¿verdad? Además de eso, la fiebre produce un malestar general en todo el cuerpo, ¿verdad? Manifestado con cansancio, debilidad, ¿verdad? Porque las defensas del cuerpo están siendo atacadas, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que atender las fiebres, ¿verdad? Y además de eso, una fiebre muy fuerte, hermano, puede producir hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte. Entonces, allá, hermano, en el caso de la suegra de Pedro, la cosa era ¿qué? Física, ¿verdad? Era, como le dijera yo, literal ahí. La mujer estaba tirada en cama con una fiebre horrible, ¿verdad? Entonces, Jesús, médico de médicos, conociendo todos los riesgos que estaba pasando la suegra de Pedro, va a su casa, ¿verdad? Y el propósito de Jesús cuando llega a la casa de Pedro, hermano,
no era averiguar cómo estaba viviendo Pedro porque lo acababa de llamar como apóstol, ¿verdad? No, ni cómo vivía Andrés, menos, ¿verdad? No, el propósito de Jesús de estar en la casa de Pedro era sanar a su suegra, sanarla. Porque como le decía, pues Jesús conocía todas las consecuencias de esa fiebre, ¿verdad? Amén. Entonces, trayendo esto al plano espiritual, hermanos, ¿verdad? Le digo, allá era literal, ahí estaba la mujer tirada con fiebre, ¿verdad? Y ahí estaba Jesús también, ¿verdad? Que sin alarde, ¿verdad? No se puso en el nombre de Jesús, reprende esa fiebre, nada. Es que el Señor es especial, ¿verdad? Cómo sanaba él, ¿no? Dice que en lo espiritual hay mucho hermano que padece de fiebre, ¿no? ¿O no? ¿Mm? ¿Cuáles eran las consecuencias de la fiebre en la suegra de Pedro? ¿Ah? ¿Cuáles eran? Postrada. Postrada, tirada en la cama. ¿Y qué más? ¿Ah? Dice que no podía hacer nada, ¿verdad? Entonces, en lo espiritual, hermano Luis, en las iglesias, hermano, hay gente con fiebre espiritual, ¿verdad? Aquí era físico esto, no, pero Jesús nos lo dejó para que nosotros, hermano, podamos conocer el estado del pueblo. Por eso hay un salmo que dice, conoce bien el estado de tu ganado, dicen algunos, y en otros dice, conoce bien el estado de tus ovejas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conociendo nosotros el estado de las ovejas del pueblo, nosotros podemos actuar así como actuó Jesús, ¿ah? Que había una enfermedad ahí que impedía que. Lo hermoso aquí es que dice que cuando Jesús sanó a esa mujer, ¿qué fue lo primerito que hizo ella? ¿Ah? ¿Qué fue lo primerito que hizo ella? ¿Verdad? Entonces dice que inmediatamente la fiebre la abandona y lo primerito que hizo ella fue servirle. Servirle. Entonces, esto nos da un parámetro a nosotros como pastores, ¿verdad? De aquellos hermanos y hermanas que están en las iglesias que no sirven, hermano. No estoy diciendo que son inútiles, no. Que no quieren compromiso con el Señor, ni con la iglesia, ni con su cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen fiebre espiritual, ¿verdad? Tienen fiebre espiritual. Entonces, ¿qué produce la fiebre espiritual? Convulsiones espirituales. Convulsiones espirituales. ¿Qué? Deshidratación espiritual, ¿verdad? Su sistema espiritual está tan bajo que en cualquier momento se mueren, hermano. ¿Verdad? Se mueren. Entonces, ¿y por qué? Allá con la mujer allá con la suegra de Pedro era porque había una infección. En nuestras iglesias, allá era una infección física, hermanos. En nuestras iglesias hay gente que está, ¿cómo? Contaminada. Sí, está contaminada, sí. Literalmente está contaminada. Su alma está contaminada. ¿Verdad? ¿Y cuáles son las formas que se contamina un hermano o una hermana? ¿Cuáles son, hermano, las enfermedades que atacan el alma de un hermano o de una hermana, ¿verdad? Porque esto lo tenemos que traer al campo espiritual, pues, ¿verdad? Por eso nos lo dejó el Señor ahí. ¿Cuáles son las formas en que un alma se enferma, hermano? ¿Cuáles son las formas en que un alma se contamina?
Por eso yo le decía al pastor Luis que uno tiene que ser celoso, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? ¿A quién le da el púlpito? ¿Verdad? ¿A quién pone a ministrar la palabra? Porque una palabra, una prédica, te contamina a un montón de pueblo, ¿no? Y de ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? La consecuencia de aquella contaminación, de aquella infección que tenía aquella mujer, ¿era qué? Estaba postrada e imposibilitada y no podía servir. Entonces, esto nos obliga a nosotros a estar examinando al pueblo, ¿verdad? Para ver cuáles son las enfermedades que tienen, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, yo encontraba en Gálatas 5:19, ahí encontramos, hermano, varias enfermedades que afectan a un hermano o a una hermana, que afectan a la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a ver si hermana Deri me hace el favor de leernos, ¿verdad? Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales Oiga, son las obras de inmoralidad, la carne son evidentes. ¿Cuáles son? las cuales son inmoralidad, Oiga. impureza, Ujú, sensualidad, ujú. idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Mire, hermano, ¿habrá de eso en nuestras iglesias? ¿Cuál es la primera? Inmoralidad. ¿Habrán hermanos inmorales en la iglesia? ¿Ah? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué es moral? Comencemos, ¿va? ¿Qué es moral? Porque ahí habla de inmoralidad, o sea, la antítesis de la moral, ¿verdad? ¿Qué es la moral? ¿Verdad? Entonces, la moral es una disciplina, no es ciencia, es una disciplina, ¿verdad? Es un concepto disciplinario o es un precepto disciplinario que permite que un conglomerado viva armoniosamente, ¿verdad? Entonces, el inmoral llega a un grupo de personas y rompe lo normal, rompe la armonía con sus actos inmorales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es inmoral? Malas palabras, ¿verdad? Malos pensamientos, chistes de aquí, chistes de allá. Eso es inmoral. Ajá. ¿O no? ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Ah? ¿Verdad? Se da mucho en las iglesias. ¿Ah? Amén. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado Bienaventurado el varón que no anduvo el en varón consejo que no anduvo en consejo de de malos. mal, Va. Ni en silla de, ¿qué? No, ni se ni siente en en silla camino de de los pecadores. escarnecedores. Ni en camino de pecadores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es la silla del escarnecedor? Es la silla del chiste. Es la silla de la jocosidad. ¿Ya? Pues aquí la palabra dice que se da eso en las iglesias. ¿Qué hace eso? ¿Ah? Contaminar. Contaminar el alma. ¿Ya? Entonces son cosas que nosotros tenemos que sacarlas de nuestra iglesia y que jamás se pronuncien en la enseñanza que se da, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? No sé, hay un hermano ahí o hermana, no sé, o Versa, con una H, no sé quién es. Entonces, ahora, Soy yo, mi hermano pastor, Misael López.
Perdona, hermano, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Entonces, tu teléfono lo identificas así, por eso sale así. Así es, hermano. Ajá, entonces, vemos pues todas las consecuencias de una fiebre espiritual, ¿va, hermano? ¿Ah? Amén, de una fiebre espiritual. Tenemos que ponerle atención a ese versículo 19, porque ahí ¿cuántas hay? Como cuántas enfermedades hay, ¿verdad? Como 15. unas 15 enfermedades, ¿viste? 15 enfermedades que vienen a causar una fiebre espiritual. ¿Entienden? ¿Ah? Amén. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es ir identificando dónde están los fiebrudos en la iglesia. ¿Y qué se hace? El primer acto que tenemos que hacer con un hermano con fiebre espiritual es no darle participación a que ministre a nadie. ¿Por qué? Porque lo va a contaminar. ¿Verdad? Igual. ¿Verdad? Va a resultar que con la misma fiebre. ¿Verdad? Entonces, por eso dice Pablo en Corintios que nosotros no tenemos que ser ligeros, que dice, ¿para qué? Para imponer manos. ¿Verdad? Manos. Sino que tenemos que tener discernimiento. Un acto que parece tan sencillo, hermano, ir a orar por alguien y ponerle las manos, ¿verdad? Que, pastor, ¿qué de malo tiene eso? No, pues de malo no tiene nada. El problema es las consecuencias a las cuales se asumen, ¿verdad? Porque al contacto físico hay transmisión, ¿verdad? Amén, hay transmisión. Hay transmisión de bien o hay transmisión de mal, dependiendo, ¿verdad? Y por eso Pablo dice, no, tenemos que hacerlo con discernimiento. Y se lo voy a probar más adelantito, porque dice ahí la palabra que cuando Jesús dice que tomó a esta mujer con fiebre, la tomó de su mano, ¿qué pasó? ¿Mm? ¿Qué pasó? Dice, inmediatamente que la fiebre la abandonó. ¿Entiende? ¿Al contacto de qué pasó eso? Al contacto de la mano de Jesús con la mano de ella. Entonces, ¿por qué? Porque ahí ese poder, ¿verdad? Que estaba en Jesús llegó y la liberó. Pero también hay al revés, hermano. Si un hermano está infectado, ¿verdad? Y alguien va y le pone las manos, ¿ah? También puede resultar afectado. ¿Ah? Amén, hermanos. Entonces, hermano, no tengo que orar por alguien cuando está el culto y tenemos la administración. Bien, entonces yo les pido, hermanos, que lo hagan, ¿verdad? Sí, cuando estamos administrando, yo les digo, a muchos me la acerco y vaya a orar por la hermana tal y vaya a orar, pero yo sé a quién se lo digo. ¿Entiende? ¿Ah? No lo hago con alguien que esté comenzando. No, lo hago con hermanas que ya tienen experiencia y que el Espíritu me habla cómo viven. ¿Entiende? ¿Ah? Entonces, ese es el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? Entonces, porque la administración es bíblica, ¿verdad? La administración es bíblica. Entonces, Jesús lo que hizo ahí con la suegra de Pedro fue ministrar de qué? Sanidad. ¿A través de qué? De el contacto físico, ¿verdad? Jesús la podía haber sanado de otra forma, hermano, hablarle a la fiebre y la fiebre la hubiera abandonado, porque Jesús lo hizo en muchas oportunidades, ¿verdad? No, pero aquí él quiso, hermano, para dejarnos lección a nosotros, ¿verdad? Para dejarnos enseñanza de que va y la toma de la mano, ¿ah? Entonces, lícito, bíblico,
y efectivo. Que usted vaya a orar por un enfermo y le tome sus manos, y el Señor va a hacer la obra, ¿verdad? Uno solo es un instrumento, hermano, ¿entiende? Entonces, ahora, hermano, vimos ahí en Gálatas 5:19 cuáles son las enfermedades que hay en el alma, ¿verdad? ¿Cuáles son las enfermedades? Pero no es coincidencia, va, hermano, que más adelantito en el versículo 22 esté la sanidad para esas enfermedades, ¿va? Amén. ¿Y cuáles son y cuáles es la sanidad de esas enfermedades? ¿Verdad? Ahí lo dice en el versículo 22. ¿Qué dice, hermano Adri, el versículo 22 de ese mismo capítulo 5 de Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿y quién es el que ministra el fruto del Espíritu? Porque dice ahí, más el fruto del Espíritu, que del Espíritu Santo es amor. Entonces, ¿cómo comienzan las obras de la carne? Con la inmoralidad, con la inmoralidad. Entonces, al inmoral le tenemos que entrar ¿con qué? Con el amor. ¿Verdad? Amén. Porque hay un fondo ahí en su inmoralidad, hermanos, que lo lleva a realizar esas actitudes por no tener que, primero, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y si no tiene Espíritu Santo, mucho menos va a tener que el fruto del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que luchar, ¿va, hermano? Porque la mayoría del pueblo tenga Espíritu Santo. Amén. Porque teniendo Espíritu Santo, ¿van a qué? A recibir lo que el Espíritu Santo da. ¿Y cuál es lo que da el Espíritu Santo? El fruto. Muchos dicen los frutos del Espíritu Santo. No, el fruto es uno, con 9 cualidades, ¿va? Que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, que dominio propio. ¿Y cuál es el otro? Amén. Entonces, ¿cómo llevamos a la sanidad? Al que tiene fiebre, ¿verdad? Primero, detectando cuál es la causa de la fiebre. Cuando alguien físicamente tiene fiebre, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Verdad, hermano? Yo voy con el médico con una fiebre y el médico no me va a dar una bolsa de medicina, ¿verdad? Sino que me hace exámenes para establecer qué, dónde está alojada la infección o la enfermedad. Y ya estableciendo dónde está, ¿verdad? Entonces ya viene y receta el medicamento apropiado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros con el hermano que está en esas condiciones, ¿verdad? Detectar cuál es la causa de su condición, ¿verdad? Y en base a eso, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que este hermano o hermana sea sanado. Y eso es a través de ¿qué? De la ministración, hermanos. Por eso nosotros somos fervientes creyentes, ¿verdad? De la ministración al alma, hermanos. Amén. Porque
Me recuerdo yo en un ejemplo que nos puso en una ocasión el apóstol Ríos Paredes, ¿verdad? Que él dice que usó como ejemplo en esa oportunidad, en una reunión de pastores, eh, usó como ejemplo eh, algo que muchos conocemos, que es ¿cómo se llama? Donde lleva el agua del carro. Radiador. Radiador. Sí. Él tomó en esa ocasión el radiador, dijo. El radiador, dijo, tiene paneles, dijo. ¿Ah? ¿Ya? Y entonces nuestra alma es así también, con muchas divisiones, dijo. ¿Verdad? ¿Mm? Y entonces el radiador, cuando se le rompe un panel, entonces ya no cumple con su propósito, con su cometido, porque el agua se sale, ¿va? ¿Mm? Entonces, igual dice nuestra alma, cuando se rompe, se enferma en una de nuestras áreas, esa, ya no permite que se retenga el amor, ya no permite que se retenga el gozo, la paz y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Así como lo que hace el mecánico, quita el radiador, lo remienda, lo vuelve a poner, ¿sí? Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Con el alma del hermano que está padeciendo eso. ¿Ah? Llevarlo a la administración para que el Espíritu Santo, que hace el papel de lo que hace el mecánico, venga y remiende esa alma, ¿verdad? ¿Ah? Y esa área que está afectada por la contaminación, ¿verdad? O por la enfermedad, sea sanada y el hermano quede libre. Pues, ¿ah? ¿Me entiende? Y eso se llama ministración. Amén. Gloria a Dios. Versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? ¿Mm? Entonces él se le acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente, dice, le dejó la fiebre y ella le servía. Y ella le servía. Entonces, Jesús, para sacar la fiebre de aquella mujer, hizo 4 cosas fundamentales. ¿Verdad? 4 cosas fundamentales. ¿Cuáles son las cosas fundamentales que hizo Jesús? Amén, hermanos. Ahí están en ese versículo 31, ¿verdad? ¿Dónde se encontraba Jesús, hermano? Se encontraba en la sinagoga. Se encontraba en la sinagoga. ¿Cuál fue lo primero que hizo Jesús? Ir a la casa donde estaba. Déjeme usar este vocablo, la fiebruda, ¿ah? ¿Ah? O sea, la enferma, ¿verdad? Eso fue lo primero que hizo Jesús, ¿verdad? Porque el enfermo tiene que tener hola, ven. El enfermo tiene que tener un contacto con el Señor, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ahí está Benjamín, el Que evangelista, aquí está a la par conmigo. el evangelista estrella ahí de la iglesia, ¿no? ¿No lo han visto evangelizar? Tremendo, ¿no? Entonces dice que fue allá donde estaba el enfermo. Entonces, eso quiere decir que nosotros cuando detectamos a uno que tiene fiebre en la iglesia, tenemos que ir a buscarlo a su casa, ¿verdad? Que fue el primer paso que dio el Señor, ir a la casa, ¿verdad? Entonces, y el segundo paso, ¿cuál fue? Dice, se le acercó. O sea, él entra a la casa, pues no se quedó en la sala. Me imagino que antes habían salas, ¿verdad? En las casas, hermano. ¿Ah? Y pues no sé, no he tenido la oportunidad de conocer una casa de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aquí dice que el Señor se acercó y llegó hasta ¿dónde? Hasta la cama, donde ella estaba postrada. Ella no podía salir de esa habitación para tener un contacto con el Señor. Entonces nosotros tenemos que llegar hasta donde está, porque es importante que nosotros tengamos contacto
con la persona, con el hermano que está enfermo. Llegó hasta la cama, dice. Fíjese pues, la cama es un lugar de intimidad, ¿no? ¿O no? Es lo más secreto que tenemos nosotros en una casa, ¿no? ¿Ah? Así es, ¿Verdad? amén. Es lo más secreto. Usted deja a sus invitados llegar a la sala, al comedor, ¿verdad? Al baño de visita, pero no lo deja pasar más allá, ¿verdad? Porque son áreas muy reservadas, ¿verdad? Y máxime un dormitorio donde dormimos, donde descansamos. Ahí no tiene que entrar nadie, hermano, ¿verdad? ¿Entiende? ¿Entiende? Salvo que nos digan, mire, aquí está el enfermo, pase, ¿verdad? Pues dice que Jesús llegó hasta la cama. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí, hermano? Uno, había una intimidad con la enfermedad. ¿Entiende? ¿Quién estaba intimando con la suegra de Pedro? La enfermedad. ¿Ah? La enfermedad. Entonces, cuando Jesús llega hasta la cama, ¿ah? Lo primero que se rompió para que sucediera el milagro de la sanidad fue la intimidad con la enfermedad. ¿Entiendes? Ahora había una intimidad de la suegra de la enferma con Jesús. Ajá. Lindo, ¿va, hermano? ¿Ah? Lindo. ¿Verdad? Amén. Entonces, nosotros también, hermano, tenemos que hacer que se rompa. Cuando nos toque, ¿verdad? Que se rompa la intimidad del enfermo o de la enferma con la propia enfermedad. Porque nosotros vamos en el nombre de Jesús y en el poder suyo a que sea sanada o sanada, ¿verdad? Entonces, dice, se acercó, ¿verdad? Y luego lo tercero que hizo el Señor, dice, la tomó de la mano. Es lo que le estaba diciendo hace un rato, ¿verdad? La tomó de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando Jesús toma a la suegra de Pedro con la mano, ¿verdad? Lo que le decía, se hizo el contacto físico, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido en los devocionales una administración? Porque cuando usted siente que le ponen una mano, usted comienza a sentir, ¿qué? Un juego que entra en usted, ¿verdad? ¿Ah? Usted comienza a sentir una presencia del Señor. Usted comienza a sentir que algo está pasando en usted. ¿Verdad que lo hemos tenido, esas experiencias? ¿Ah? Las hemos tenido. Amén. Aquí, hermano, dice, cuando el Señor toma a la suegra de la mano, dice, inmediatamente hubo una transmisión de poder ahí. ¿Ah? Una transmisión de poder. Y cuando se da la transmisión de poder, ese poder que entra al cuerpo de la enferma, echó fuera, ¿qué? La fiebre. ¿Entiende? ¿Ah? Amén, hermanos. La echó fuera. Amén. Porque dice que inmediatamente la mujer quedó, ¿qué? Sana. Quedó libre de la fiebre. Amén. Porque el contacto físico, hermano, suceden cosas que nosotros no las vemos, pero suceden. ¿Ah? Así es, amén. Amén. Entonces, y luego dice que la toma de la mano y cuál fue el siguiente paso de Jesús. ¿Verdad? Jesús sabía que la fiebre se había ido, entonces le dijo, ya no hay ninguna razón para que tú te quedes acostada. La levantó. La levantó. ¿Verdad? Eso quiere decir que al caído, nosotros en vez de darle leño, en vez de darle garrote, ¿ah? Porque lo primerito que yo he oído es que, sí, está así, porque saber en qué pecado está. ¿Entiendes? Y eso no es cierto. Pues. Nosotros no tenemos que juzgar a la gente, nosotros tenemos que ayudarle a la gente a salir de la situación.
¿verdad? Entonces vino Jesús y la levantó y le dijo, levántate porque has sido libre del azote que tenías. ¿Y qué pasó? Amén. Se levantó y le Se siguió. levantó. ¿Y después qué hizo? Ya ella, libre, sana, liberada. Dice que le servía a Jesús. Servía. Que yo me imagino, hermano, porque lo primerito que le dan a uno cuando uno llega a una casa, o le dan cafecito o le dan un refresco, ¿no? o agüita pura, ¿verdad? Yo me imagino que esta mujer, hermano, era suegra, ella era una mujer madura, ¿verdad? ¿Mm? Era una mujer madura. Lo primerito que fue irle a hacer su cafecito al Señor, ¿verdad? Su chocolatillo ahí, caliente, ¿ah? Y prepararle su bocadito, ¿verdad? Porque dice Matarle. aquí, amén, porque dice que aquí dice, y ella le Servía. servía. ¿Cuántos hermanos y hermanas tendremos nosotros en las iglesias que no sirven porque tienen Fiebre. fiebre espiritual? ¿Mm? Y ahí tenemos que entrar nosotros ¿a qué? A la sanidad. Para que estos hermanos y hermanas sirvan. Yo siempre le pregunto a los hermanos, mira, ¿y quieres servir? ¿Verdad? Y algunos me dicen, todavía no, pastor, no siento servir. Es que no es de sentir, hermano, es de estar sano. Amén, así es. Es de estar sano en el alma y en el espíritu para poder servir. ¿Verdad? Así es. Y si Jesús nos tiene sanos, entonces, ¿qué es el paso que tenemos que dar? Servir en agradecimiento. Y siempre hay que llamar a los hermanos a servir, hermano. Y los que no sirvan es, entonces ahí hay que entrar nosotros a ver qué está pasando, ¿verdad? Amén. Entonces, en el versículo 32, vamos a ver, 31, ya vimos 32, dice, cuando llegó la noche, estaba cayendo la tarde, hermanos, estaba, así como dicen, en el ocaso del día, ¿no? Cuando ya se ve la penumbra, que el día se va y que se asoma la noche, ¿verdad? Dice aquí, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron que todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Qué tremendo, hermano. Porque los demonios que operan en la oscuridad. Así es, amén. Operan en las tinieblas. Y aquí esta gente tuvo una dirección de Dios, ¿verdad? Porque antes que las tinieblas tomaran autoridad sobre los enfermos y sobre los endemoniados, ¿qué hicieron? Se los trajeron a Jesús. ¿Ah? Amén. Amén. ¿Y qué hizo Jesús? Sanar a los que estaban enfermos. Y liberar a los que estaban endemoniados. ¿Verdad? Porque dice el 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Jesús estaba en una casa. ¿Cuál casa? La casa de Pedro. Sabe la suegra de Pedro, sí. La casa de Pedro. Porque Pedro, hermano, tenía a su mujer ahí y tenía a su suegra. Sí. Entonces, Amén. nadie quiere estar con la suegra. Amén. Le huyen a las suegras. No, vieja bruja, dice, no quiero, la quiero tener lejos. No, yo no, fíjese que quisiera tener a mis suegros aquí en la casa porque ellos están bien enfermitos y ya están muy grandes, ¿va?
Pero cuando nos pasemos a San Cristóbal, ahí los vamos a tener. Entonces, porque mi suegra, hermano, olvídese, como mi mamá, olvídese. Yo la quiero mucho. Y toda la ciudad sí se agolpó a la puerta de la casa donde Jesús estaba. De repente que Pedro estaba solo con su suegra enferma, y vio su casa que estaba repleta de gente, hermano. ¿Ah? Y no gente sana, ¿va? No, que le llegaron gente enferma. Pues, y le llegaron gente endemoniada, se puede imaginar cómo estaba eso ahí. ¿Ah? ¿Pero qué pasó? Porque sabían, hermano, que ahí estaba, en esa casa, el que sanaba y el que sana y seguirá sanando y el que liberta y seguirá libertando. Jesús. Gloria a Dios. Jesús. Amén. Y dice aquí, y sanó a qué dice. A muchos. Dice, pocas veces encontramos en los evangelios que diga que Jesús sanaba. Tal vez un par de veces he encontrado donde dice, y sanó a todos, ¿verdad? Y sanó a todos. Pero aquí dice, y sanó a muchos que estaban enfermos, de diversas enfermedades. ¿Sabes cuáles enfermedades? ¿No? Pero digamos, cáncer. ¿Y qué más? Sí. Sanó matrices, sanó riñones, sanó hígados. ¿Qué? No. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Enfermedad de la panza, enfermedad del colon, enfermedad de los riñones, enfermedad del hígado, hermano, enfermedad de los pulmones. Y Jesús todo eso lo sana. Para que usted lo tome en cuenta, que no hay enfermedad que el Señor no sane. Porque aquí dice, de todas enfermedades, ¿verdad? Y echó fuera demonios. Y todos los que llegaron endemoniados ahí. ¿Ah? Bueno, no todos los endemoniados son violentos, hermano, más de algunos por ahí. ¿Ah? Pero Jesús aquí, como se sujetaban los demonios a la presencia del Señor, ¿verdad? ¿Ah? Y lloraban y gritaban y le decían, ¿y qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Ah? Has venido a destruirnos. Y el Señor, ¿qué hacía? Los callaba y les ordenaba, sal, fuera. ¿Y qué hacía? Tenían que salir, porque se los estaba ordenando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y amén.